Bueno, estamos de vuelta en Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia del señor asambleísta Mauro Andino. Mauro Andino, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carlos. Un gusto volver a estar acá en estas entrevistas y mucho mejor contigo, Carlos. Bueno, muy amable, qué generoso. A ver, Mauro Andino, hagamos una evaluación de esta figura que se introdujo en el Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la mala práctica profesional y a propósito del lamentable suceso de la reina de Durán. ¿Cuál es la evaluación que puedes hacer tú, como ponente incluso de la ley, en cuanto a esta figura desde que se aprobó hasta la fecha? Bueno, primero mi solidaridad con los familiares de la ex reina de Durán, una mujer guapa, muy bella, joven, que lamentablemente ha perdido la vida y que hoy debemos comprender ese dolor que aqueja a todos sus familiares. En segundo lugar, hoy sí hay que resaltar el gran esfuerzo, Carlos, el gran esfuerzo que hicimos en la Asamblea Nacional y particularmente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para incorporar en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 146 que tiene que ver con el homicidio culposo por mala práctica profesional. Yo pregunto, ¿qué habría ocurrido en los actuales momentos si es que no habríamos incorporado en el Código Orgánico Integral Penal esta figura o este tipo penal? A lo mejor los familiares de la ex reina de Durán estarían en indefensión y probablemente de existir responsabilidad, eso es una posibilidad nada más, de existir responsabilidad, los autores, cómplices de este posible delito de mala práctica profesional quedaría en la impunidad. De no existir la inclusión de la tipificación. De la tipificación. Ahora bien dices, Mauro, en el supuesto de que se confirme, es decir, aquí no hay algo ya determinado, pero hablemos en términos generales. ¿Cuál sería el procedimiento? Sucede un hecho como el que sucedió, que es lamentable y que existe la sospecha. ¿Cuál sería el procedimiento para poder establecer a través de estos procesos del Código Orgánico Integral Penal la investigación, los procesos y el litigio correspondiente? Bueno, primero, Carlos, habría que analizar si fue o no necesario una intervención quirúrgica para la ex reina de Durán. Segundo, pero nadie se va a hacer una operación estética si no es por voluntad propia. Obviamente, Carlos, pero habría que hacer un análisis sobre la necesidad de esa intervención quirúrgica. Segundo, la calificación profesional de quienes iban a realizar ese tipo de intervención. Pero perdón, tercero, no solamente de quienes iban, sino del centro. Ya vamos a llegar allá, Si se siguieron con todos los procedimientos, si se practicaron los protocolos, los reglamentos, las reglas, si ese centro de salud cumplía o no con todos los estándares y los requisitos para llevar a cabo ese tipo de intervenciones, y si el equipo o el cirujano tenía la especialidad, Carlos, de configurarse que no se cumplió con estas circunstancias, con todos estos hechos que estamos poniendo en el debate, Carlos, habría la presunción de que podría existir una responsabilidad de los profesionales que intervinieron en esa intervención quirúrgica. Esto me lleva a varias inquietudes y varias preguntas. ¿Cómo establecer la cadena de responsabilidad en el quirófano, en el momento de una intervención quirúrgica, si algo sale mal? Es decir, ¿quién determina esa cadena de responsabilidad? Porque aquí nos lleva a actualizar el debate sobre los peritos. Bueno, ahí llegamos al procedimiento. Tú antes me preguntabas cuál es el procedimiento. Primero, que cualquier persona o de oficio se puede iniciar una indagación previa. Y de lo que conocemos a través de los medios de comunicación, hay una indagación previa. ¿Sí? ¿Para qué? Para practicar una serie de diligencias, entre ellas una inspección judicial
al centro de salud en donde se llevó a cabo esta intervención quirúrgica. Segundo, receptar las versiones de todos los profesionales y de todas las personas que fueron parte del equipo de esta intervención quirúrgica, ¿sí? Tercero, revisar el protocolo de la necropsia o de la autopsia, ¿sí? Porque allí se determinará cuál fue la verdadera causa de la muerte de la reina de Durán, ¿sí? Quinto, la presencia del médico que intervino en esa operación. Conocemos por los medios de comunicación que se ha dictado la orden de detención con fines investigativos, es decir, por 24 horas, porque todavía está en una etapa de investigación. Los medios dan cuenta que aún no lo han procedido a detener, que no se ha presentado, y sería necesario que dé la cara. Yo considero que los médicos, la mayoría de los profesionales de la salud, lo que hacen es precautelar la vida, la salud de las personas, pero también hay otros que desdicen o denigran a esta noble profesión. Te voy a poner ejemplos prácticos a efectos de poder entender mucho mejor estos procesos. A ver, en una sala de cirugía, no solo está el médico principal que interviene. Está el anestesiólogo, están los auxiliares, están enfermeras, etcétera, etcétera. Y evidentemente juega un rol importante el centro de salud o el hospital, me refiero al centro de salud en general, en cuanto a que tenga el equipamiento necesario para poder realizar una intervención. En algunos casos puede ser cuestiones de anestesia, en otros casos puede ser un mal ejercicio profesional de parte del médico principal, etcétera, etcétera. ¿Dónde se determina, insisto, esa cadena de responsabilidad? Mira, allí hablamos de la pericia. El Código Orgánico Integral Penal en eso recogió algo importantísimo, que para los casos de mala práctica profesional, el fiscal contará con una terna de 3 expertos, de 3 especialistas designados por el Ministerio Rector. Que tendrían que ser médicos. Es decir, por parte del Ministerio de Salud, pero 3 especialistas en la materia, en esa materia, ¿sí?, en la que se sometió a esa cirugía. De no existir, dice el mismo Código Orgánico Integral Penal, profesionales acreditados en el Consejo de la Judicatura o que el Ministerio pueda facilitar, se puede contar con peritos de otros países, con la finalidad de que sean ellos los que determinen una posible responsabilidad, un grado de posible responsabilidad, una posible negligencia médica, una falta al deber objetivo de cuidado, por la falta de aplicación de protocolos, por la falta de aplicación de reglamentos, porque el médico no fue especializado, porque el centro de salud no contó con todos los equipos, porque a lo mejor el anestesista no era preparado suficientemente para ese tipo de intervenciones. Y en base a ese informe, el fiscal tendrá elementos de convicción, Carlos. ¿Para qué? Para pasar de la indagación previa a hacer formulación de cargos. Cuando se hace formulación de cargos, quiere decir que ya existen elementos de convicción para poder imputarle a esa persona y el juez ordenar medidas cautelares. Entre esas medidas cautelares, la prisión preventiva. Una pregunta final y rapidito, Mauro, porque me dicen que ya el tiempo se me terminó y tengo que dar pasos a deporte. Es decir, en una mala práctica profesional, y estamos hablando en este caso de medicina, necesariamente una mala práctica profesional puede tener responsabilidad del hospital, la clínica o el centro de salud. Bueno, aquí la responsabilidad recae en el equipo fundamentalmente que intervino en esa intervención quirúrgica. Por ello, yo pido a la persona que vaya a someterse a una intervención quirúrgica que piense 2 veces antes de someterse a ese tipo de cirugías. Gracias. Gracias.